Bueno, buenas tardes, un nuevo miércoles. En esta ocasión contamos con Jaume. Jaume ya le conocemos todos, es colaborador habitual y es nuestro socorro en algunas ocasiones. Así que en este caso nos va a hablar de los sellos de Groenlandia para paquetes postales. Estos días, desde que me dijo en qué iba a consistir la charla, he estado tratando de enterarme de qué era porque me sonaba chino y la verdad que es algo muy interesante. Así que, Jaume, cuando quieras. Vale, gracias, Julián. Vamos a poner esto bien. Me parece que... ¿Veis la presentación bien o...? Relación de Zoom, le pongo ajustar a ventana. Yo la veo bien, ahora está bien. ¿Lo veis bien ahora, pantalla completa? Sí, ahora está pantalla completa. Bueno, pues vamos allá. Sí, va a ser una cosa un poco distinta hoy. Hoy no va de tarifas, bueno, un poco de tarifas habrá, pero no va de filatelia española. Sellos de Groenlandia para paquetes postales. Es un tema que, bueno, no es que lleve mucho tiempo metido en esto. Lo empecé, pues, hará un poco menos de 3 años, más o menos cuando empezó la pandemia. Y bueno, pues un poco buscando algo que fuese un poco distinto, que fuese un tema nuevo en el que aprender y hacer una cosa un poco distinta, ¿no? Porque, bueno, pues de lo que es la filatelia clásica, isabelina y tal y cual del siglo XIX de España, pues ya lo conozco bastante, ¿no? Y bueno, era la idea de buscar algo distinto. Y bueno, pues me gustaron estos sellos pues porque en principio parecía que no eran muchos, pero bueno, es un diseño que me parecía atractivo y es un diseño que para ser de principios del siglo XX, pues era un sello que me parecía un diseño bastante rompedor, bastante moderno para esa época, ¿no? Pensad que estos sellos pues coinciden con la emisión del Pelón, por ejemplo, ¿no? Entonces es un sello completamente distinto. Y bueno, pues eso es un poco la historia de cómo me metí en esto. Pues sellos de Groenlandia, pues hablamos un poco de Groenlandia, esa isla que es como en el retrovisor, que parece más grande de lo que es, pero aún así es una isla grande, es la isla más grande del mundo, es un poco más de 4 veces la superficie de España. El 75% del territorio, digamos, está cubierto de hielo permanentemente, aunque ya sabemos que eso pues, se va reduciendo año por año. Y bueno, pues la población actual, estos son datos de 2021, pues un poco más de 56.000 habitantes, aunque he buscado datos para los años en los que voy a hablar de estos sellos, que es entre 1905 y 1937, y bueno, pues veis la horquilla de población entre 13.000 y 18.000 habitantes en estos pues 32 años, ¿no? De todas maneras, pensad que la mayoría de la población, estamos hablando de la población indígena, ¿no? La población que utilizaba el correo para llevar estos paquetes, pues la mayoría de ellos eran daneses que vivían en Groenlandia, y se estima pues, que el número de daneses era de unos pocos cientos. He visto en algún sitio unos 400 daneses que vivían en Groenlandia en estos años, ¿no? La mayoría de asentamientos, bueno, todos los asentamientos están en el litoral, no, toda la masa de hielo ahí es imposible vivir. Todo el mundo vive en el litoral. Y bueno, la mayoría de asentamientos, pongo aquí, están en la costa sudoeste. Pues la costa sudoeste, digamos que es a partir de este meridiano, pues hasta la punta sur, ¿no? En esta, digamos, la cuadrante, digamos, del sur oriental, occidental, perdón. Es la economía, pues tanto en esos años como actualmente, pues es una economía que se basa en los recursos naturales de la isla, principalmente la pesca y también hasta cierto punto la minería. Y bueno, políticamente, pues en la actualidad es una región autónoma de Dinamarca. De hecho, ha estado bajo control exclusivo danés desde 1814. Antes de 1814, Dinamarca y Noruega eran un solo estado, digamos, y luego a partir de pues eso, principios del siglo XIX se dividieron.
y a partir de entonces pues pasó a tener control exclusivo danés. ¿Cómo se controla, digamos, la soberanía de pues eso, un bloque de hielo perdido ahí en el Mar del Norte, ¿no? Pues los daneses lo hicieron, pues como lo han hecho muchas otras metrópolis, pues estableciendo un monopolio estricto, prohibiendo a cualquier otra nación que comercie con, pues en este caso, con Groenlandia, ¿no? Y este monopolio estuvo en vigor pues hasta los años 50, hasta 1950. Os muestro aquí, esto es un recorte de una orden real danesa del año 1776, el rey Cristian, no me acuerdo del número, que bueno, es la nueva orden de prohibición del comercio no autorizado con Groenlandia, etc. O sea, esto lo tenían como muy estudiado y realmente para ellos era la manera de controlar su soberanía. ¿Cómo se controlaba, digamos, este monopolio? ¿Cómo se hacía el comercio? Pues lo hicieron a través de una compañía que se llama pues, el Kongelinge Groenlandske Handel. Las iniciales que normalmente la gente cita es la KGH, que es la Compañía Real de Comercio de Groenlandia, ¿no? Que era una compañía del gobierno danés que bueno, se encargaba de hacer el transporte entre los distintos asentamientos en Groenlandia y luego Copenhague, ¿no? Pues llevaban todo el comercio, toda la paquetería, pero también llevaban pues toda la correspondencia, periódicos, lo que la gente, las familias en Groenlandia mandaba para los daneses que vivían allí, etcétera, ¿no? Y toda esta correspondencia, pues hasta 1905, pues la KGH la hizo de manera gratuita, pero bueno, pues con volumen que iba aumentando y costes que iba aumentando, pues en 1905 se plantearon empezar a cobrar para transportar estos paquetes. En un principio pidieron autorización al correo danés para emitir sellos para Groenlandia, a lo que el correo danés dijo tajantemente que no, que de eso no hay. Groenlandia es una colonia danesa, pero sí que les autorizaron a esta compañía, la KGH, a emitir unos sellos para usar ellos y cobrar para pagar por el transporte de paquetes, ¿no? Entonces el pago de paquetería a partir de 1905 pues se hizo con estos sellos que se pegaban, en principio se pegaban pues en la envoltura del paquete y luego más adelante en unas tarjetas de envío que ya veremos algunos ejemplos. Y bueno, pues esto estuvo en vigor hasta 1938 y bueno, en 1938 ya finalmente el correo danés accedió a que se emitieran sellos para Groenlandia y bueno, pues sale la primera serie de sellos postales, digamos, para Groenlandia. La imagen que veis aquí, esto es uno de los barcos de esta compañía, de la KGH, el Hans Egede, pues saliendo del puerto de Copenhague, pues en destino a Groenlandia. Me parece que no se ve muy bien el nombre, pero ya os digo, es Hans Egede, que es uno de los barcos más famosos que tenía esta compañía. Y bueno, pues le pusieron el nombre de este personaje, que era un misionero luterano noruego, que durante el siglo XVIII pues, fue uno de los primeros exploradores de Groenlandia, hizo varias exploraciones por la isla, pues con el objetivo de llevar el cristianismo a Groenlandia, ¿no? Y bueno, pues tiene su reconocimiento aquí pues con este barco. Quería hablarte un poco también para que entendáis el volumen de esta paquetería, ¿no? Os he comentado que se estiman unos pocos cientos, unos 400 habitantes de origen danés en toda Groenlandia durante estos años, ¿no? Entonces, esta gente era la que utilizaba este servicio, pues se usaba mucho para mandar periódicos, para estar al día de lo que pasaba en Groenlandia, libros y bueno, pues luego pues me imagino que ropa y me imagino que cosas pues que necesitarían estando en Groenlandia, ¿no? Era un tipo o sea, ya veis que la gente que participaba en esto eran muy pocos. En algún sitio he encontrado 2 o 3 viajes anuales a la parte oeste de Groenlandia y un viaje anual a la costa este. Yo creo que esto es una mala traducción y que lo que es en realidad son 2 o 3 barcos que hacían los viajes a la costa oeste y un solo barco que hacía los viajes a la costa este.
todas maneras, no era una cosa que se pudiera hacer continuamente a través del año. Esto se hacía pues entre la primavera y el otoño, pero luego en invierno era imposible ir a Groenlandia. Y bueno, se estima el volumen de esta correspondencia de paquetería en unos 800 paquetes anuales, o sea que veis que es un número bastante pequeño, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, a partir de 1935 así, sí que he encontrado alguna referencia, pues que el volumen de paquetes empezó a crecer y, por ejemplo, para el 36 he visto estimados unos 4.000 paquetes, o sea, esto fue creciendo, ¿no? Y bueno, esto para hacer un poco cómo era este correo, ¿no? Vamos a empezar a hablar de los sellos. Si miramos en catálogos, pues este es una fotocopia del Scott de hace unos años, pero el Mitchell y el Iber son parecidos. Pues dices, bueno, pues estamos hablando de 9 sellos en tipografía, luego otros 2 sellos impresos en litografía, offset, y luego pues parece que la cosa es bastante sencilla, pero luego empiezas a ver y dices, bueno, pues hay variedades de dentado. Luego ves que pues, hay unas diferencias de precio bastante significativas. Esto es del Scott, o sea que estos son dólares. Y luego también hay menciones pues, a otras cosas como sellos con márgenes sin dentar y tal. Entonces la cosa es más complicada de lo que puede parecer a simple vista, pues ya os digo, en estos catálogos simplificados, ¿no? Y bueno, pues lo que voy a hacer es intentar explicar la historia de estos sellos, cómo fue evolucionando y por qué hay todas estas variedades, ¿no? Los sellos fueron diseñados por un señor que se llamaba Gerhard Heilmann. Hablaré un poco de él en la siguiente diapositiva. Se mandaron a imprimir a Thiele de Copenhague, que es una imprenta que utilizaba de forma bastante habitual el correo danés. Si miráis sellos daneses veréis que de esta época hay bastantes con pie de imprenta de Thiele. Y bueno, pues aquí veis el sello. No lleva el nombre del país. Se utilizó en Groenlandia, pero también se utilizó en Copenhague para los paquetes que iban, digamos, desde Dinamarca hacia Groenlandia. Y bueno, pues por eso lleva la leyenda esta de Paqueporto o paquete postal, ¿no? El diseño pues incluye el escudo de Groenlandia. Son sellos bastante grandes, 28 por 35 milímetros son las dimensiones. Para que os hagáis una idea, pues un sello del pelón pues mide 2 centímetros de ancho, ¿no? O sea, esto es 50% más grande de ancho. Son bastante grandes. Se imprimieron en pliegos de 25, distribuidos en 5x5, y ya os he dicho, impresos en tipografía, así que se hicieron 25 clichés para montar estos pliegos, ¿no? Los dentados son de línea, lo cual quiere decir que bueno, las dimensiones de los sellos, tanto de alto como de ancho, pues pueden variar. Y una de las particularidades es que cuando se emitieron estos sellos, en 1905, no se permitía la venta a coleccionistas. Uno no podía irse ahí a la ventanilla de la oficina de la KGH en Copenhague y decir, dame sellos, no sé cuál. No, no te los vendían. La única manera de conseguirlos era, pues, si te llegaba un paquete de Groenlandia o si estás en Groenlandia te llegaba un paquete de Copenhague, pues recortar la envoltura y sacar los sellos usados, ¿no? Así que estos sellos no estuvieron accesibles al coleccionismo durante muchos años. Este era el diseñador, Gerhard Heilmann, aquí veis las iniciales con las que firmaba. Era un señor que, bueno, su familia, sus padres, lo querían hacer médico, pero a él la medicina no le interesaba nada. Empezó la carrera de medicina, pero luego la dejó. Él lo que era es un artista y, bueno, pues le interesaba sobre todo las aves y tiene libros publicados sobre estudios de aves europeas y tal, ¿no? Y bueno, pues fue el que diseñó estos sellos. Encontré por internet una foto de una subasta de hace unos años de un proyecto hecho por él, digamos, un primer diseño de los sellos, que bueno, vemos, pues se reconoce el sello que es, pero ya veis que es distinto. Las gaviotas están puestas en una disposición distinta, las olas pues mantienen esta simetría, ¿no? Y luego, bueno, pues se fue cambiando hasta el diseño final. Estos son los 3 primeros valores que se emitieron, los valores de 1 céntimo, 5 céntimos y 10 céntimos. Estos son unas pruebas que se hicieron sin dentar, están adheridas en una cartulina. Bueno, pues se vendieron en subasta hace poco, pero bueno, es unas pruebas de los colores finales para la emisión. Y bueno, estos serían los 3 primeros sellos que se emitieron, ¿no? En los colores pues, verde, marrón y azul.
Los números que os pongo debajo es la tirada total de la emisión. Y bueno, pues ya os he dicho, impresos en tela de Copenhague. El papel es un papel un poco tonalizado, es bastante grueso y tiene un tono un poco amarillento, ¿no? Los dentados ya os he dicho que eran de línea y se hicieron dentados 12,25. Esta es una imagen que encontré en internet que muestra pues, ejemplos esquineros, digamos, la posición 1 de la plancha, ¿no? Y os las enseño, pues bueno, porque esta primera tirada se hizo con papeles suficientemente grandes que permitían que los sellos, digamos, que están en el exterior de la hoja se dentaran completamente. O sea, tienen estos márgenes dentados y todos los sellos de esta primera tirada están dentados en los 4 lados. Y bueno, esta fue la primera tirada en 1905 y luego a medida que se les acababan los sellos y necesitaban más, pues lo que hacían era ordenar o pedir una tirada más de los valores que necesitaban. En todas estas reimpresiones se utilizaban los mismos 25 clichés. Yo imagino que los desmontaban, los limpiaban y luego los volvían a montar. Entonces el orden de los clichés era distinto y cada tirada tiene un orden distinto y muchas de ellas se conocen exactamente las posiciones de todos ellos, ¿no? Bueno, pues esta es la de 1905. En 1910 es cuando se ordena la primera reimpresión y bueno, pues piden valores de 5 céntimos, 10.000 sellos más, y valores de 10 céntimos, que era el que más se usaba, 15.000 sellos más. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues unos cuantos cambios. El papel que escogieron fue distinto. Cogen un papel con unos márgenes, bueno, sin márgenes básicamente, papel más pequeño que no daba para dentar los márgenes exteriores de los sellos, digamos, de los bordes. Entonces nos encontramos pues que si un sello queda pues arriba o abajo o en un lateral, pues tendrá uno de los lados sin dentar, y si un sello es de la esquina, pues tendrá 2 lados sin dentar. Y os enseño pues, los valores de 5 y el de 10, algunos ejemplos. El papel es un papel blanco, es un poco más fino, pero no tiene aquel tono amarillo que tenía la primera emisión. El dentado era el mismo, 12,25, ¿no? Y bueno, esto sería en 1910. Luego en 1915, el sello que se le sacaba es el de 1 céntimo y bueno, pues deciden reimprimir otra tirada, otros 10.000 más. Y además hacen 3 valores nuevos. Uno de 2 céntimos, que es este amarillo, uno de 15 céntimos, que es este violeta, y luego el de 20, que es el rojo. El método que usaron fue bastante parecido al de 1910, o sea, continuaron con hojas de papel pequeñas que no daban para dentar los márgenes exteriores de los sellos. Y bueno, pues seguimos con esto, con sellos que tienen o un lado sin dentar, o si es un esquinero, pues tienen 2 lados sin dentar, ¿no? Pero hay otro cambio aquí. Aunque el papel era el mismo, cambiaron el dentado y en lugar de dentado 12,25, dentaron estas hojas 11,25. Y bueno, pues son un poco distintos entonces. El otro cambio significativo que hubo en 1915 es que se empezó a permitir la venta de sellos a coleccionistas. Entonces, esto fue un éxito total. Había una demanda tremenda para estos sellos y, de hecho, en los libros de presupuestos o de balances de la compañía, pues comentan que tanto en 1915 como en 1916 se vendió muchísima más cantidad de sellos para coleccionistas que no para satisfacer las necesidades del correo de paquetería, ¿no? Y bueno, pues claro, aquí es donde todos estos sellos que no habían tenido acceso, digamos, a colecciones, sobre todo en nuevo, pues empiezan a aparecer en álbumes en nuevo, ¿no? Y bueno, pues a la entrada del coleccionismo, pues también empieza a provocar, bueno, tiene su influencia, digamos, en estos sellos, es la manera más correcta de decirlo. Y es que los coleccionistas lo que querían, lo que preferían, eran sellos como este de la izquierda, con los dentados a los 4 lados. Y preferían estos sellos a no los sellos que tenían un lado o 2 lados sin dentar. Entonces, claro, pues esta gente se quedaba con un montón de sellos que los coleccionistas no los querían comprar. Entonces, para satisfacer un poco las necesidades del coleccionismo, en 1918 decidieron coger todos los remanentes de todos los valores que tenían, mandarlos de vuelta al impresor
para que redentara los lados exteriores de las hojas. Entonces, estos son nuevas variedades que para mí son totalmente coleccionables y que surgen única y exclusivamente por la necesidad, vamos, por la demanda del coleccionismo. Y os voy a enseñar unos cuantos ejemplos. Estos son los valores de 1 y 2 céntimos. Y bueno, pues este, por ejemplo, el redentado lo hicieron al lado de la derecha. Se reconocen porque las puntas de todos los dientes pues forman una línea perfecta. En lugar de tener pues, las fibras del papel peladas, como sería de separar los sellos rompiéndolos con la mano, pues se ve un corte perfectamente recto, ¿no? Y este, pues también en el valor de 2 céntimos nos encontramos lo mismo, un corte perfectamente recto en el dentado. En los valores de 5 y de 10 pasa una cosa muy curiosa, y es que estos dos sellos se habían impreso en 1910 con dentado 12 y cuarto. Y luego cuando se hace el redentado se hace a 11 y medio. Con lo cual, por ejemplo, este sello, que es un esquinero, tiene el lado de la izquierda y el lado superior con dentado 12 y cuarto, mientras que el lado de la derecha y el lado inferior está dentado 11 y medio. O sea, tiene el mismo sello, dos dentados. Y lo mismo encontramos en este D10, que era un sello del borde superior, el redentado 11 y medio es el de arriba y los otros tres lados están dentados 12 y cuarto, ¿no? Así que bueno, nuevas variedades, ya os digo, para mí totalmente coleccionables, y no solo eso, sino que como esto no fue una tirada especial, eso fue las hojas que tenían sobrantes que las mandaron para redentar. Entonces nos encontramos aquí con verdaderas rarezas. Por ejemplo, la hoja del valor de 5 céntimos mandaron un total de 25 hojas a redentar, con lo cual este sello, que es el esquinero, no cuento la orientación, pero en total hay 100 sellos con este tipo de dentado que eran esquineros. O sea, esta es la mayor rareza que hay en cuanto al sello solo, pues es el más raro de toda esta serie, ¿no? De toda esta serie de paquetes postales. Bueno, luego otra cosa que nos encontramos también, y os enseño los otros dos valores, el de 15 y el de 20, es que si el dentado se hacía muy cerca del diseño del sello, en bastantes casos pasa pues que no se abría, digamos, el borde. Entonces se ve el dentado y se ve lo que era el borde natural de la hoja de esta manera. Pero bueno, es una manera también de reconocerlos fácilmente, ¿no? Y bueno, estos serían los redentados, que ya os digo, existen en estos 6 valores. Luego, entre 1918 y 1931, pues se siguieron haciendo reimpresiones de todos estos valores. Aquí ya la KGH y los impresores habían aprendido la lección, nada de márgenes sin dentar, todas las reimpresiones se hacían con hojas con márgenes suficientes, que todos los sellos salen condentados a los 4 lados, pero sí que hay diferencias en algunos casos en el papel, tanto de tono como de grosor, y en otros casos, en otros valores, en el color. Os enseño un par de ejemplos. Aquí tenéis los de 1 y de 2 céntimos. Este 1 céntimo es de la segunda tirada. Veis que el papel es un amarillento gris, mientras que la tercera tirada pues hicieron un papel blanco mucho más fino. El 2 céntimos exactamente igual. Este es uno que se reconoce muy fácilmente, porque es un papel bastante oscuro, que muchas veces pues el diseño, al ser en un color claro, pues no se ve muy bien, se ve muy difuminado, ¿no? Luego os enseño también el de 10, que en las primeras tiradas tenéis este azul marino bastante oscuro, pero luego a partir de la tercera tirada, y se hizo una cuarta también, pues se vira un poco a un color un poco más azul-verde, ¿no? Y se reconocen bastante bien. Hay cambios también en el grosor del papel y tal, pero bueno, estos son los más significativos. El sello de 20 céntimos es el que más se utilizó. De la mayoría de sellos se hicieron unas pocas decenas de miles, 20, 30, 40.000, no muchos más, en todas las tiradas sumadas, digamos. Pero este sello es el que más se consumía. Este sello se hicieron más de si sumas todas las tiradas, hay más de 350.000. Es el más común, el más barato, el que más se utilizó, y ya veréis por qué, ya os contaré también los usos, ¿no? Hay muchas tiradas y como la iban tirando cada 2 años, la verdad es que es muy difícil reconocer a qué tirada pertenecen estos sellos, ¿no? Bueno, luego en 1930 nos encontramos con que se cambiaron las tarifas. No voy a decir que se aumentaron, porque para mí es más que se cambiaron, porque se subieron las tarifas
pues depende del escalón de peso de los paquetes, pues entre 10 y 20 veces más caros, ¿no? Entonces, pues un paquete que costaba 10 céntimos, pues pasó a costar a lo mejor 1,5 coronas, una cosa así. Entonces, claro, hacía falta sellos de valores faciales más altos, entonces se tiraron estos 3 valores nuevos, el de 70 céntimos, 1 corona y 3 coronas. Estos son la primera tirada de 1930, ¿no? Estamos en lo mismo. Los pliegos aquí, todos los sellos son dentados a los 4 lados. Los hizo Thiele también, el mismo impresor, manteniendo el mismo dentado de 11 y cuarto. Y bueno, luego las últimas tiradas son de 1937. En este caso, desconozco el motivo, pero en lugar de imprimirlos en Thiele, se seleccionaron 2 impresores distintos. Uno de ellos fue Schulz, también, los dos de Copenhague. Uno de ellos fue Schulz, que imprimió los valores que veis aquí, de 10, 20, 70 céntimos y 1 corona. Y bueno, los diseños son, los clichés que utilizaron son los mismos para estos 3 sellos de 20, 70 y 1. Y luego para el sello de 10 se crearon clichés nuevos. Aunque el diseño es prácticamente idéntico, es imposible distinguir, pero se puede distinguir por el dentado, porque todos estos sellos, en lugar de dentado 11 y cuarto, se dentaron a 10,75. Entonces el dentado es bastante distinto, se reconoce muy fácilmente. Ya os digo, uno de los impresores fue Schulz, que imprimió estos 4 valores utilizando tipografía igual, pero luego otra parte de la emisión se mandó a otro impresor que fue estos de aquí, Andreasen Lagman, que imprimieron por litografía. Entonces, al imprimir por litografía, pues hacía falta una técnica de impresión distinta, pues hacía falta regrabar los sellos. Y esto sí que el grabado es bastante distinto. Y por eso los catálogos numeran estos 2 sellos, aunque los colores y el dentado ya veis que son los mismos, numeran estos sellos de forma distinta, ¿no? ¿Cómo reconocer estos 2 sellos de los otros impresos por Schulz? Pues son bastante distintos. Lo más fácil es mirando las letras, ¿no? Fijaros en el grosor, por ejemplo, de la P, el palo de la P de los impresos originales son mucho más grueso que los impresos por Andreasen Lagman. Y luego lo mismo la T, las serifas están mucho más marcadas, ya veis aquí la base de la T, las puntas de la T, la R, etc., ¿no? Y luego el oso, la parte del escudo, la impresión es mucho más, el dibujo es mucho más fino, las rayas dentro del escudo son mucho más finas, el ojo del oso muchas veces apenas se ve, o sea, se pueden distinguir bastante fácil. Por eso los catálogos les da un número distinto. Y bueno, pues esto sería, digamos, lo que para mí es la serie básica de alguien que quiera coleccionar estos sellos, ¿no? Que en total son 18. Sería la primera tirada que abarca entre 1905 y 1915, que son los sellos, los 3 valores que llevan dentado 12. Luego, la segunda serie sería la que abarca de 1918 a 1930, que son estos 9 valores. Todos deberían ser con dentado 11 y cuarto, aunque pues eso ya sabemos que hay diferencias de papel y sabemos que hay sellos que pueden tener algún lado sin dentar, ¿no? Y luego las últimas son las de 1937, la de Schulz, estos 4 valores con dentado 10 y 3 cuartos, y Andreasen Lagman, que son estos 2 valores en litografía, también con dentado 10 y 3 cuartos. Esto sería la cosa básica. Yo, pues como me he empezado a meter aquí, pues intento coleccionar pues las variedades que llevan pues redentadas o las variedades que llevan márgenes rectos, ¿no? Entonces los colecciono pues de la manera que veis aquí. Son páginas de álbum que pues me he hecho yo mismo. Entonces colecciono un sello del centro que va dentado a los 4 lados, uno que tiene un margen sin dentar, aunque no me fijo en la orientación, pues con tener uno ya vale, y luego un esquinero. Este, por ejemplo, pues veis que está recto por arriba y por la derecha. Y luego los reperforados, lo mismo, busco un reperforado a un lado, aunque me da igual la orientación, y un reperforado esquinero. Este, por ejemplo, es reperforado por arriba y por la izquierda. Y bueno, aquí tenéis el de 10 y el de 15, ¿no? No los tengo todos, no son fáciles de encontrar, ¿eh? Os aviso. Bueno, en total, si uno quiere conseguir todas las tiradas con todos los tipos de papel, estas variedades de perforación y tal,
ya estamos hablando de 65 sellos. O sea que esto ya empieza a coger un cierto volumen, ¿no? Luego, esto sería el sello básico, digamos, pero luego, bueno, como son tipografía, pues hay algunas variedades por algún defecto en los tipos que, bueno, están reconocidas y catálogos más especializados las recogen, ¿no? Os pongo algunas aquí, ¿no? Por ejemplo, en el valor de 1 céntimo, pues estas son las más famosas, que llaman la bola de nieve, aquí al pie del oso, una mancha blanca. Este, por ejemplo, que veis que tiene un par de ondulaciones, 2 ondulaciones en el marco izquierdo. Luego hay estos puntos, este en el valor de 5, este en el valor de 15, etc. No son pocas y hay un estudio que ya es un poco antiguo, ya tiene yo creo que casi 35 años, pero en total yo creo que recoge cerca de 70 variedades en todos los valores, ¿no? Y bueno, pues eso es otra cosa, otro ver en general en el que me decidí meter. Y bueno, pues enseño también, por ejemplo, cómo los colecciono, ¿no? Pues busco el sello nuevo. Este, por ejemplo, se conoce la variedad en un punto al lado del 2 y no sé si lo veréis, pero está por ahí. Este ya os lo he comentado, la bola delante del ojo, que eso está ahí. Y bueno, pues es una manera de extender la colección buscando estos tipos de efectos de impresión. Bueno, estos serían los sellos. Vamos a hablar un poco de cómo se usaban estos sellos en los paquetes, ¿no? La inmensa mayoría de estos sellos se usaron en Copenhague. Esto es lo primero que hay que tener claro. La mayoría eran paquetes, periódicos y libros que se mandaban de Copenhague en dirección a Groenlandia. Pero también hay excepciones de unos pocos paquetes que se enviaron desde Groenlandia a Dinamarca, ¿vale? Y os enseñaré un par de ellos. Son extremadamente raros. Estamos hablando de 4 cifras en euros, ¿eh? Estamos hablando de unos cuantos miles de euros. Y luego, en teoría, se pudieron usar para envíos dentro de Groenlandia, desde un asentamiento a otro, digamos. Yo no he visto ninguno. Se usaban en un principio, en los primeros años, pegados directamente en las envolturas de los paquetes, y luego más tarde, a partir de 1909 creo que fue, la KGH creó unas tarjetas de envío que acompañaban al paquete y es lo más normal de encontrar hoy en día, pues las tarjetas que acompañaban al envío y que se coleccionan así. Os pongo las tarifas aquí que existieron. De 1905 la tarifa mínima eran 10 céntimos y cubría para un paquete hasta 5 kilos y luego a partir de 5 kilos era 1 céntimo más para cada medio kilo. Luego en 1930 ya os he dicho que se aumentaron muchísimo las tarifas, pues un paquete que costaba, un paquete por ejemplo de 5 kilos que costaba 10 céntimos pasó a costar pues 190, ¿vale? 20 veces más. Y bueno, luego esto creó muchas protestas y lo que hizo fue que en 1931 se creara una tarifa para impresos. Entonces, libros y periódicos a partir de 1931 pues se podían mandar a una tarifa más reducida. Y bueno, pues vamos a ver ejemplos de estas tarjetas y paquetes, ¿no? Esto es un paquete circulado desde Groenlandia a Copenhague. Según la descripción, está incompleto. Yo creo que aquí en este recuadro que veis que le falta le debieron recortar algún sello. Pero veis que, bueno, pues es el paquete dirigido pues, a Copenhague, supongo. Los 2 sellos haciendo pues, esos 12 céntimos. Veis que lleva un óvalo con matasellos que aquí dice Gotthard, que es el pueblo de salida. Y luego lleva otro matasellos, que este matasellos es de Copenhague. Es bastante común en paquetes de Groenlandia a Copenhague ver 2 matasellos, uno de salida y otro de llegada a Copenhague. Es una señal de autenticidad y son sellos bastante raros. Este es otro que se subastó hace pocos meses, este mismo año, un paquete de este pueblo, Rittenbank, a Copenhague, que sería, pues, en base a la tarifa, es un recorte nada más, pero si la tarifa esta es correcta, sería un paquete de 16 kilos, una tarifa que veis de 32 céntimos. Muy, muy, muy raros. Yo creo que pues, en los 3 años que llevo solo he visto estos 2, no he visto ninguno más. Y bueno, lo que se suele ver más son las tarjetas, que bueno, os explicaré un poco cómo son. Esto es la tarjeta tipo, hay distintos modelos, pero básicamente son todas muy parecidas. En la parte de arriba a la derecha, digamos, hay el espacio donde se ponían los sellos. Abajo se escribía la dirección del destinatario, pues básicamente el pueblo donde había que mandarlo.
y luego en esta columna de aquí había un espacio donde se pegaba una etiqueta de registro. Yo lo que interpreto es que esta misma etiqueta debía tener una etiqueta hermana que se pegaba en el paquete para saber a qué paquete correspondía cada tarjeta. Luego se podía declarar el valor. En este recuadro se ponía el número de bultos. Aquí ves que pone un paque. Y luego el peso. Pues un paquete de 2,5 kilos, entonces hasta 5 kilos eran 10 céntimos. Y bueno, pues veis aquí el sello de 10 céntimos. El dorso IRAM en blanco normalmente se ponía el nombre del remitente, ¿no? Estos paquetes no se devolvían, así que normalmente ni se pone la dirección del remitente. Aquí ponéis ver otro. Ah, por cierto, ya veis que no hay fecha. Aquí no hay sellos de fechas. Es prácticamente imposible saber la fecha de estas tarjetas y de estos paquetes. En función del tipo de tarjeta, en función del matasello, en función del tipo de etiqueta de registro, más o menos uno puede establecer pues, los años en los que pudo circular esta tarjeta. Entonces aquí, por ejemplo, veis 1927 a 29, que es los años que cuadra para esta tarjeta en concreto, ¿no? Para este uso de este matasellos, uso de esta etiqueta, etc. Y para cada una de las que os voy a enseñar, pues he intentado acotarlo, digamos, en función de los años que pudo circular. Bueno, aquí veis otra de un paquete con la tarifa mínima, digamos, de 10 céntimos. En este caso es una pareja con 2 sellos de 5. Estos tienen el borde de arriba sin dentar y este es un esquinero de arriba de la derecha del pliego, ¿no? Entonces este lado de aquí también está sin dentar. Y bueno, este sería un paquete que pasaba de 5 kilos, ¿no? Entonces, para ver un poco la tarifa, pues hasta 5 kilos serán 10 céntimos y luego cada 500 gramos será un céntimo más. Entonces, aquí vemos un paquete de 6,5 kilos. Entonces, le hace falta 3 céntimos adicionales, que son estos dos sellos que llevan. Y bueno, esta tarifa de 1905 hasta 1930. Luego, en 1930, ya os he comentado, las tarifas aumentan un montón. Y hay estos 4 escalones de peso. Hasta 1 kilo eran pues 110 céntimos, aquí tenemos un ejemplo. Luego hasta 3 kilos eran 1,70, tenemos otro ejemplo. Hasta 5 kilos eran 190, salen estos franqueos 3 colores muy bonitos. Y luego entre 5 y 10 kilos eran 340 y aquí también tenéis otro ejemplo, ¿no? 340. Y bueno, pues los pesos normalmente coinciden. Y luego os he comentado también las tarifas de impresos a partir de 1931 y bueno, había los mismos escalones de peso, ¿no? Hasta 1 kilo eran 30 céntimos, que la veis aquí. De 1 kilo a 3 kilos eran 60, aquí lo tenéis una de 60. De 3 a 5 kilos eran 80, aquí tenéis otra. Esta ya lleva matasellos fechador, el fechador ya hablaré luego de los matasellos y os explicaré un poco más. Fijaos que aquí en el número de paquetes pone 1 y pone avis paque. Avis quiere decir periódico. Entonces ponía aquí para indicar que era un paquete de periódicos, ¿no? Y este, que es la tarifa más grande, digamos, un paquete de 8 kilos, entre 5 y 10, 120 céntimos, que está aquí, y también lo pone, un paquete de periódicos. Y bueno, pues parece que aquí está, ya tengo todas las tarifas, pues ya está, ¿no? Pero la verdad que la colección de estas tarjetas es bastante atractiva porque es bastante común que si alguien mandaba no un paquete solo, sino 2 o 3 paquetes, que se usase una misma tarjeta para hacer el pago de todos los paquetes. Entonces, eso da lugar a franqueos pues totalmente espectaculares, ¿no? Como este de aquí, ¿no? Ya veis que lleva 3 etiquetas de registro con los números pues 748, 49, 50. Aquí tenéis los pesos de los paquetes, 6 kilos, 8 kilos y 6 kilos. Y luego pues estamos en el último escalón de peso, o sea, son 120 céntimos por 3, que serían 360, ya veis aquí 360. No tenían espacio, pusieron el último sello detrás. Entonces, al haber combinaciones de 2 paquetes o 3 paquetes, a lo mejor uno es un impreso, pero el otro no, pesos distintos, pues da lugar a franqueos, ya os digo, realmente espectaculares, son muy, muy, muy bonitos. No son fáciles de conseguir. Pero bueno, esto es lo que hay en lo que es, digamos, es el uso en postal en paquetes, ¿no? Os he comentado el sello de 20 céntimos, que es el más común.
Y esto pues es debido a que este sello era, digamos, el sello básico para un sistema de ahorro que se creó en los años 20 en Groenlandia, que básicamente era una manera de incentivar a la gente que vivía allí a que ahorrasen para tener dinero para los meses de invierno donde no se pescaba, no se producía nada y había que subsistir con lo que se tenía, ¿no? Entonces, esto funcionaba pues que uno pues, cogía una libreta y bueno, pues compraba los sellos y los iba pegando en la libreta y luego a final de año, normalmente alrededor de las Navidades, pues iba a la oficina de correos del sitio donde estuviera en Groenlandia y bueno, pues le sumaban los sellos y le daban el valor de los sellos, ¿no? Esto Xavier ya lo habló recientemente en la charla de los fiscales, pues son fiscales de crédito, ¿no? Que yo interpreto que tú compras el sello y luego en un momento futuro, digamos, puedes remonetizar, recuperar el dinero que has invertido, ¿no? Bueno, este sistema de libretas tuvo un éxito muy grande en Groenlandia. Se usó muchísimo. O sea, creo que el 85%, creo que lo vi en uno de los libros, el 85% de los sellos vendidos, del valor de sellos vendidos en Groenlandia, se utilizó en estas libretas. La mayoría de las libretas se destruían, se quemaban, una vez las canjeaban, pero bueno, siempre se salva alguna. Las que se salvaron terminaron en Copenhague, eran de estos años, 1927, 28, 35, 36 o 38. No se conocen de otros años. Y durante la Segunda Guerra Mundial se subastaron. Entonces, así es como entraron en el mercado, ¿no? Ya hablaré un poco luego de los matasellos. Os enseño un par de ellas. Esto es, digamos, la portada y la contraportada de libreta. Esta veis que es de 1927, lo pone aquí, pone pues, el pueblo, pone el nombre de la persona que era el propietario y tal, la fecha en la que se canjeó. Y luego por dentro, pues ya veis, pues era bastante ahorrador, ¿no? Pues cada recuadro pues iba pegando un sello y luego pues cuando las canjeaba pues se cancelaban todos los sellos y se quedaban en la oficina de correos, ¿no? Esta es otra del año 38 y bueno, pues veis que la mayoría de sellos son los de 20, pero no son los únicos. También se suele ver a veces el de una corona, es bastante más raro. Y esta es otra página de la misma libreta. Este sistema de ahorro se utilizó en esta región que veis marcada, digamos, en esta bahía grande en el oeste de Groenlandia, ¿no? En total se distribuyó, ellos lo llaman parroquias, yo entiendo que son asentamientos, pero había en 38 parroquias distintas que estaban agrupadas en 7 distritos. Os pongo lo que era la capital de los distritos, ¿no? Y bueno, pues para cada una de estas parroquias se creó un matasellos, que son los matasellos que llamamos Abane, Abane significa norte, y luego pues desde sur hacia norte, pues la que está más al sur es la número 1 y a medida que va subiendo para el norte, la última es la 38, ¿no? Y bueno, pues se pueden coleccionar pues los números de estos matasellos, es como coleccionar matasellos de Groenlandia. Ya os digo, uso estrictamente fiscal, ¿eh? Y bueno, pues os enseño también cómo lo colecciono yo. Pues aquí veis Abanes 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Hay algunos que el diseño, pues el 37 creo que es, que tiene un óvalo en el exterior. Y luego siempre se escapaba alguna libreta sin matasellar. Las libretas se centralizaban en Gotham, que era uno de esos distritos en el centro de la bahía. Y si llegaba una libreta sin cancelar, pues allí pues no sé, el que fuese el alcalde o lo que sea, tenía un matasellos y se matasellaban con este matasellos Landsfogeden del norte de Groenlandia, ¿no? Es bastante corriente verlo también. Pero también es un matasello fiscal utilizado para estos sellos. Bueno, seguimos con matasellos, no los fiscales, sino los postales. Ya habéis visto que de fechas hay muy pocos y durante prácticamente todos los años se utilizaron matasellos simplemente de tampón. La tinta suele ser violeta, también hay negras, a veces hay algún azul, no tienen fecha. Hay dos tipos, básicamente. Los de Copenhague, que los hay lineales, también los hay ovalados. Normalmente tienen algún tipo de leyenda relativa a la Junta de Groenlandia, ya veréis, ya os enseñaré la evolución.
y luego a partir de julio del año 36 es cuando se creó un fechador de acero, un fechador puente, y ya habéis visto algún ejemplo, que entonces ya sí que se registra la fecha, ¿no? De todas maneras, hay que, el que se meta en este coleccionismo tiene que tener una cosa muy clara. El uso de estos sellos fue muy restringido, muy escaso. Y hay muchísimo matasellos que es o bien de uso fiscal, son sellos que se han lavado de estas libretas, o bien son matasellos de favor. Y la oficina esta de la Junta de Groenlandia se conoce que hasta 1956 tú ibas allí y te matasellaban los sellos con los matasellos que tuvieran. Entonces, por ejemplo, piezas como esta, que es un bloque de 4 que no tiene ningún uso postal, un bloque de 4, esto es un matasellos de favor seguro, 100%, ¿vale? Pero bueno, si uno está contento con esto y lo que quiere es ver los matasellos que había, son matasellos auténticos del periodo, pero bueno, pues son matasellos, pues eso, de favor, ¿no? Si uno está contento con eso, son coleccionables totalmente. Por la parte de Groenlandia, pues lo mismo, no hay matasellos fechadores en Groenlandia. El primer matasellos fechador de Groenlandia es del año 38, cuando empezaron los sellos de Groenlandia. Entonces, un matasello fechador de Groenlandia es un periodo fuera de uso, no es real. Los que son auténticos son, pues eso, de tampón, lineales o bien ovalados y normalmente llevan el nombre de la colonia. Os enseño primero algunas muestras de los de Copenhague. Entre 1905 y 1908 se utilizó un matasellos mudo que básicamente era el escudo de Groenlandia, aquí lo veis, que es básicamente lo que hay en el diseño del centro del sello, el escudo con el oso y la corona. Luego, en 1908 se cambió el nombre de la KGH y se le dieron este nombre, Administración de la Colonia de Groenlandia. Entonces crearon un matasellos lineal con este nombre. En 1912 volvieron a cambiar el nombre, aquí lo llamaron Junta de la Colonia de Groenlandia. Entonces crearon matasellos que existen, pues este lineal a 3 líneas, existe otro lineal que es una sola línea, y luego empezaron a hacer los ovalados, que tienen la misma leyenda, Junta de Colonia de Groenlandia, pero dentro de un óvalo, ¿no? Y luego el último cambio viene en 1925, donde se vuelve a cambiar el nombre y se pasa a llamar simplemente Junta de Groenlandia, Groenland Styrels. Y bueno, pues lo mismo, matasello lineal y matasello ovalado. Y luego ya se ha comentado, 1936, julio de 1936, es cuando empieza a usarse el matasello fechador de acero y la leyenda es la misma, Junta de Groenland. ¿Okay? Estos serían los matasellos de Copenhague y luego los matasellos de Groenlandia, os enseño unos cuantos, hay muchísimos, pero bueno, son bastante difíciles de encontrar. Y os pongo los pueblos donde están, pero bueno, ya lo veis, son ovalados, en tinta azul, en tinta violeta o en tinta negra, ovalados o lineales, a veces con la corona, y bueno, lo mismo, lineal, ovalados, y aquí unos cuantos ovalados, Kangerloo, Gesminde, etc. Y bueno, esto sería todo lo que es la filatelia real, digamos, de este periodo, ¿no? del uso real de estos sellos. Son unos sellos que siempre han tenido mucho atractivo y bueno, luego tengo que hablar de lo que ha pasado más recientemente, ¿no? En los años 80, el Ministerio de Groenlandia decidió hacer unas reimpresiones, pues simplemente como recuerdo, ¿no? Como son hojitas de recuerdo que no han tenido nunca ningún valor postal, ni ningún uso, ni nada. Son simplemente papelitos, ¿no? Pero está bien saber que existen. El valor que tienen es prácticamente ínfimo. No paguéis nada por esto porque no lo valen. Y hay distintos tipos. Pues esta, por ejemplo, reproduce unas pruebas que hicieron en la primera emisión, pruebas de color. Esta intenta reproducir pues, la primera tirada en papel amarillento, la segunda tirada en papel blanco, las variedades, digamos, con los lados rectos y una variedad redentada. Pues, también existen distintos valores. Y bueno, pues hay varios tipos, ¿no? Esta representa la última emisión con un dentado, el dentado 13 cuartos, y luego hay unas que reproducen lo que sería el pliego entero de 25, ¿no?
Ya os digo, hay un montón, no sé si son 40 o 50 hojitas en total que no valen nada. Hay unas pruebas también que he visto por internet, que son estos 3 sellos, que se venden como pruebas y que son pruebas, pero son pruebas que se hicieron en los años 80 para comprobar, digamos, el color para hacer estas hojitas recuerdo. Entonces, aunque son pruebas, normalmente son estos 3 valores y vienen en pareja, pero lo mismo, no valen nada, o sea, no tienen ningún interés filatélico. Y luego he visto también corriendo por ahí estos 2 valores de 5 coronas y de 3 céntimos. Estos son fantasías. Siempre los he visto siempre en color gris, pero estos no son ni diseños originales, estos son cosas hechas modernas y lo mismo, que no tienen ningún interés filatélico. Y bueno, lo que sí que puede tener su interés filatélico son las emisiones que se hicieron para conmemorar los 100 años del servicio de paquete postal. Son sellos de Groenlandia que incluyen estos 3 diseños, los valores de 5, 10 y 20. Estos se hicieron en 2006 y 2007. Ya veis que es un sello sobre sello. Y se hicieron en pliegos con los sellos, digamos, sueltos. Y luego también hay una hojita que recoge los 3 valores juntos. Pero bueno, era para intentar recopilar un poco pues, todo lo que ha ido saliendo a través de los años referente a la emisión esta de los osos, ¿no? Yo llevo metido en esto 3 años, entonces, quiero decir, yo no he hecho ningún estudio, ni tengo tampoco muchísimos de estos sellos, pero hay buenos libros y si uno encuentra una buena obra de referencia, yo la que os pongo aquí es un libro pequeñito de unas 100 páginas de Eric Wovern, que es un americano de origen danés, que bueno, nació en Estados Unidos, pero siendo un niño, creo que con 5 o 6 años, sus padres volvieron a Dinamarca y bueno, vivió toda su vida en Dinamarca. Pues ha estudiado mucho sobre la filatelia de Dinamarca, Feroe, Groenlandia, etcétera, y es el que ha hecho pues este estudio. Pero vamos, con un buen libro pues se puede elaborar una colección y se puede montar una presentación y pedirle a Julián que, hey, cuando necesites algo, te puedo contar la historia de los sellos de paquetería de Groenlandia, que bueno, pues a mí me pareció una historia interesante y cuando uno la desgrana y ve cómo evoluciona y tal, pues a mí me parece que tiene mucho interés y no es aquello tan simple como lo que uno ve en el Ibert o en el Mitchell. Y bueno, pues tiene su cosa interesante, ¿no? Y bueno, pues daros las gracias a todos otra vez por aguantarme el rollo y bueno, pues si algo hay que aclarar, pues para eso estamos. Bueno, muchísimas gracias. Yo quería hacerte dos consultas. Primero, ¿el correo normal circulaba con sellos de Dinamarca, tanto de ida como de vuelta? Esa es una. Y luego he visto que el sello de 20 oro rojo, el de Tiele, la S es, la O de Ore me parece una S más que una O, es totalmente distinto o es mi vista, me da la sensación que es totalmente distinto de la O del otro impresor. ¿Es posible? Vamos a ver, te respondo a la segunda pregunta. La O De de Ore, una tirada a otra tirada, la O tiene que ser la misma, porque se usaron los mismos tipos, se usaron los mismos clichés. Para los valores, los únicos distintos es el de 10, la última tirada, y luego los que se hicieron por litografía. entonces a lo mejor es el entintado que da la sensación de... Eso puede ser. Me los Sí. miraré con más detalle, Sí, pero... es el 20 ore, el rojo con el naranja. Lo has puesto y me ha dado la sensación de que uno parecía una S y el otro era un... Pero bueno. Bueno, Y luego, bueno, la otra pregunta era bueno, eso, que si el correo sí. normal circulaba con sellos de Dinamarca. Lo que era la correspondencia, lo que eran las cartas, Mm. desde Copenhague hasta cualquier punto de Groenlandia eran gratuitas, no necesitaban sellos, lo que son cartas, ¿de acuerdo? Correspondencia, digamos, normal. Cartas de Dinamarca, perdón, cartas de Groenlandia a Copenhague era lo mismo, eran gratuitas. Pero
si la carta tenía que circular por correo danés desde Copenhague a cualquier otro destino en Dinamarca, entonces en Groenlandia había que pegarle sellos daneses para pagar el franqueo danés. También era posible mandar paquetes desde fuera de Copenhague, desde cualquier punto de Dinamarca, dirigido a Copenhague y luego de Copenhague a Groenlandia. En ese caso había que pagar sellos de correo danés para el trayecto dentro de Dinamarca y luego sellos de estos de paquete postal para el trayecto de Copenhague, del puerto, digamos, hasta Groenlandia. Entonces, existen tarjetas sí. que bueno, valen una burrada. O sea, estamos hablando de pasta. Aquí poca cosa, una cosa así especial no baja de 1.000 euros. Pues hay tarjetas que tienen sellos daneses y sellos de estos de paquete postal. Y es por eso, porque circulaban por el correo danés dentro de Dinamarca. Y una última cuestión. ¿Las cartillas esas de ahorro de sellos tenían algún tipo de interés o era simplemente quitar el dinero de la circulación para no gastarlo? Es para que no te lo gastes. Vale. Es para que no te vaya a salvar. Entendido. Bueno, pues si alguien quiere intervenir. Sí. Yo quería, reconozco, ¿se me oye? Sí, Luis. Reconozco que ante el título, un poco lo que expresaba Julián al principio, me sonaba a chino y me temía lo peor. Pasa que uno es militante de estas charlas y acude, sea el tema que sea. Pero debo reconocer, Jaume, que ya me estimulaba el hecho de que tú hablaras sobre un tema que en principio era chino, ya me animaba, porque conozco tu estilo de presentar las cosas. Luis, no se te escucha, se te ha ido el micrófono. ¿Te has puesto? Sí. Actívalo, ahora. No, decía que ya el hecho de que la conferencia la dieras tú, la charla la dieras tú, ya estimulaba, porque conozco tu manera de hacerlo, pero ahora que ya te he oído, debo reconocer que es un tema fantástico y que has hecho un estudio, desde mi punto de vista, de los que enganchan, porque no te has contentado con la primera apariencia de los sellos, sino que has profundizado y yo creo que nos has dado una gran lección de filatelia, de manera que yo no tengo preguntas, porque ya digo que ignoro el tema por completo, pero sí tengo una gran felicitación para ti por esta charla que nos has dado. Bueno, pues gracias, Luis, pero estudio, ya te digo, poco. Yo soy aprendiz, los estudios están hechos. Desconozco si hay algún estudio más moderno, pasado, digamos, los datos que presento yo y sobre los que monto la colección es de 1988. Probablemente haya estudios más modernos, yo no he encontrado ninguno publicado. Pero vamos, no es estudio mío. Lo que pasa es que es lo que tú dices, empiezas a leer y empiezas a descubrir las distintas facetas que hay y bueno, pues me pareció interesante y a mí me enganchó pues empezar a mirar y este sello qué dentado tiene y este sello, ¿sabes? Y buscando los dentados y te empiezas a meter y luego ahí empiezas a meterte en variedades de impresión y bueno, pues es una cosa que sí, ya te digo, son para mí sellos muy atractivos, muy bonitos y bueno, pues hacen una colección vistosa. Hay una cosa que probablemente habré entendido mal, y igual quedó en redícalo, pero da igual. Estos sellos en principio no se vendían a coleccionistas, se empezaron a vender en el año 18, sí o sí. Bien. Sí, correcto. ¿La colección que se hace es a partir del 18 o incluye también los que no se vendían a coleccionistas? Los sellos que anteriores a 1918 Deben ser la todavía hostia. había existencias. Había existencias. Y de hecho yo he visto en subastas, he visto hojas completas, no hay muchas. Pero en el momento que las dejaron vender, pues el coleccionista dice, pues este es distinto y este es sin dentar y este no sé qué. Pues el que quería coleccionar, pues coleccionaba un poco de todo.
y los remanentes que tenían de 1905 y de 1910 y de 1915, pues todos esos los fueron sacando, o bien se usaban, o bien pues se vendían a coleccionistas. No es que a partir de 1918 todo lo anterior ya estuviese completamente vendido, ¿me entiendes? Ya. Pero con unas tiradas tan cortas, porque 6.000, por poco Sí. utilidad, o sea, deben ser sellos francamente raros, ¿no? Son raros, son raros. Porque No, claro, no la se ven tirada mucho. es corta, y aunque hubiera poca gente, nada más, si había 400 personas, aquella la familia, por lo menos 2 paquetes al año enviarían. Empiezas a hacer números y dices, coño, no. Sí, son raros, son raros. De hecho, hay un censo, hay un libro que no lo he podido conseguir, que es el censo más grande que se conoce de todas estas tarjetas. Hubo una subasta, creo que fue en el año 2010, en Suiza, que era de la colección más grande que se ha hecho nunca de este tipo de esta emisión, digamos, ¿no? Y conté las piezas que se vendieron, había 150 tarjetas en total. Yo creo que en total no tiene que haber más de 1000 tarjetas que existan. No me lo creo. Yo, quiero decir, las que os he enseñado son todas menos los recortes. Los recortes no son míos, pero las tarjetas que os he enseñado son todas mías. Pero son todas las que tengo. No tengo más. ¿Vale? Mi idea era, voy a intentar conseguir una tarjeta de cada tarifa. ¿Vale? Y bueno, pues con eso, por lo menos me quedo satisfecho de eso. Pero no hay muchas, no hay muchas. Y miras en subastas, en Dinamarca y en Suecia, donde normalmente sale este tipo de material, en Alemania a veces también, sale una, salen dos, muy poca cosa, ¿eh? Son raras. ¿Alguien más? Por poca gente que lo coleccione, tiene que valer dinero esto, claro. Sí. Y en Estados Unidos, imposible. Aquí, a lo mejor de vez en cuando ves un sello, pero imposible. Eduardo. Sí, bueno, lo primero unirme a las felicitaciones, ¿no? Porque nos has enseñado una cosa curiosísima. La verdad es que es muy curioso. Yo sí conocía los sellos de antes, incluso de antes de que tú me los enseñaras. Recordarás que me enseñaste y es verdad que cuando los ves en directo son muy atractivos, ¿vale? Es el colorido, etcétera. Yo creo, recordando los sellos daneses de esa época, que traen las imágenes de esos años, traen las imágenes de los diferentes monarcas, etcétera, luego están impresos, son grabados, pero están impresos a un solo color, son monocolores, los que yo recuerdo. No tiene nada que ver con este tipo de sello. O sea, ni los colores elegidos y ni mucho menos el diseño, porque como tú muy bien has dicho, en cuanto has empezado, son diseños muy modernos para la época. ¿Vale? Y ahí va mi pregunta. ¿Tendrá, pienso yo sí creo que sí, pero ¿crees tú que tiene algo que ver con que estos sellos son emitidos, entre comillas, privadamente? Quiero decir, que es la Junta de Groenlandia quien los manda a imprimir. Yo No sé. creo que sí. Quiero decir, el gobierno danés y el correo danés no tuvo nada que ver con estos sellos, Exactamente, ¿no? no tienen nada que ver en esto. Entonces dijeron, mira, pues haznos unos sellos. Fueron al impresor Atiele, haznos unos sellos para mandar a Groenlandia y tal. Y debieron dar con este diseñador, con Heilmann. Y yo creo que él, pues, era un tipo que vamos, le gustaba la naturaleza, ya lo he dicho, le interesaban mucho las aves, y yo creo que se inspiró en eso, ¿no? Se inspiró, pues por eso están las gaviotas, por eso se referencia al mar, y por eso el escudo de Groenlandia, ¿no? Pero claro, cuando son unos sellos, no sé si se puede decir de iniciativa privada, porque requirieron la autorización del correo danés para poder utilizar este sistema, ¿no? Sí. Entonces son de iniciativa privada, pero autorizado su uso, no sé cómo lo queréis llamar, ¿no? Pero al ser así, pues les tuvieron carta libre para hacer el sello que quisieran. A esta gente, ¿qué les daría? Pues si el sello fuera una redonda y un cuadro o lo que sea, ya está. Pero ya salieron así pues por la inspiración del artista, me imagino yo. Pero sí, Bueno,
lo comparas un sello de 1905 con cualquier país del mundo Efectivamente, efectivamente. y están en otra dimensión. Sí, ¿Alguien más? es verdad. Marta. Hola, perdón por llegar tarde, pero me fue posible venir antes. Llegué tarde, no sé si me enteré muy bien. No sé si explicaste las marcas lineales que cruzan, ¿es por algún motivo? Los sellos, que hay unas que cruzan... ¿Los matasellos? Sí, los matasellos. Hay unos que hacen como una cruz, ¿es por algo especial Sí. o...? No sé si hay un motivo especial para hacerlo, pero se ve bastante común. Sí. Lo debían hacer, debía ser una práctica corriente de matasellar pues, diagonales, ¿no? Pero sí que, quiero decir, no sé si era necesario hacerlo, pero es bastante corriente verlo. En tarjetas y en sellos usados realmente, circulados, se ve bastante. De hecho, yo me fiaría más, si quiero un sello circulado, me fiaría más si lleva los dos matasellos que no si lleva un matasello bonito, ¿sabes? Perfectamente centrado y limpio. Sí. Probablemente querían imitar la X con la De que se certificado. solía tachar a Sí, mano el franqueo. en las libretas de ahorro es muy frecuente encontrar, aparte del matasello, encontrar que con un lápiz de color azul hacen cruz a todos los sellos y hacen una cruz. Igual era una costumbre pues, de la época o del correo danés, no sé exactamente. Bueno, pues por ir terminando, que son y cuarto. Manzorro dice en el chat si hay matasellos del primer día. Pues yo creo que no debe de haber. ¿Hay fechas? No debe ser. Ya quiere hacer una máxima. Quiere hacer una máxima, Manzorro. Él está en lo suyo. Bueno, pues sí. No hay fechas, o sea, el primer matasello de fechas es este de julio del año 36. Sí. Yo he visto una tarjeta que es mandada por lo que decía la descripción de la subasta, era primera fecha conocida, no me acuerdo del día de julio del año 36, pero tampoco sé si era de primer día. De primer día de los sellos seguro que no, pero de primer día de usarse el matasellos, pues a lo mejor existe, no lo sé. Y luego creo, a ver, he dicho que íbamos a terminar, pero que no quiero que se me quede en el tintero. Los dos fragmentos que has puesto de envuelta de paquete, sí. Eso debe de ser rarísimo porque en la actualidad la gente no conserva las envueltas de paquete. En la guerra civil los paquetes que se enviaban a soldados son complicadísimos, los franqueos altos que se solían dar. Entonces lo de Groenlandia tiene que ser extremadamente raro, ¿no? Yo ya te digo, en estos 3 años que llevo siguiendo esta emisión, los dos únicos fragmentos que he visto de paquetes son estos dos. Los dos son de salidos de Groenlandia, pero dirección Copenhague. Pero hay que pensar también que cualquier cosa que pegas en la vuelta del paquete está pues mucho más susceptible a que se arrugue, a que se pele un poco una esquina, a que se dañe. Y de hecho en los libros habla de, bueno, si alguien busca sellos utilizados realmente desde Groenlandia a Copenhague, que no busque sellos de mucha calidad, porque eso eran paquetes que iban dentro de un barco, que se manoseaban para arriba, para abajo, ¿sabes? Y que terminaban rompes la encima de la envuelta, nieve. Y rompes la envuelta y le echas a la papelera. Pues sí. Y luego si estás en Groenlandia pelándote de frío, pues necesitas papel para quemar, ¿no? Bueno, pues vamos a ir acabando. Muchísimas gracias, Jaume. La charla ha sido interesantísima y bueno, os esperamos la semana que viene. Hasta Gracias pronto. Venga, un saludo a todos. Saludos a todos.